Entramos con la respuesta a la pregunta del día de hoy en Tiro al Blanco. Bueno, Carlos, hay muchas fiestas que se celebran actualmente. Se celebra que la fiesta del arbolito, la del pesebre, la del Halloween, y hay muchas fiestas que se suponen son cristianas. Realmente, ¿cuáles son las fiestas, según la Biblia, que se deben celebrar? Bueno, Donizetti, te asombrará saber, quizás no tanto a ti, pero sí, a nuestros radioescuchas, lo poco que hay escrito para la Iglesia de Cristo en cuanto a guardar fechas y fiestas. El apóstol Pablo ya se lo decía a los colosenses y a los gálatas: guardáis los días y las fiestas y las lunas. Dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y lo decía con un profundo pesar, porque el pueblo de Dios es un pueblo espiritual. Es un pueblo libre, es un pueblo que no debe estar atado a las tradiciones. Y los tradicionalistas están expresados en las Sagradas Escrituras como los escribas y los fariseos, y son quienes condenaron al Señor Jesús. Al final de cuentas fueron ellos. La ortodoxia judía fue la que condenó al Señor. ¿Y por qué lo condenó? Por las tradiciones. De manera que las tradiciones huelen mucho a religión. La tradición está ligada a la religión, y la religión está ligada a la superstición, Donizetti, y la superstición está ligada al oscurantismo, y el oscurantismo está ligado a Satanás. Esto es indudable, que esta cadena actúa de esa manera, y es inevitable cuando llegamos al principio de todo esto, quién es el originador de todas estas cosas. Por ejemplo, mencionabas tú el culto de adoración al árbol. Sí, al árbol. El arbolito de Navidad. El arbolito de Navidad. Eso es una cuestión tan antigua como la historia misma. Tuvo su inicio poco después de Babilonia, de la creación de Babel, por Nimrod, y allí cuando murió Nimrod, su madre y esposa, oye bien, su madre y esposa, porque ese hombre era tan perverso que se casó con su propia madre, dijo de que Nimrod iba a dejar regalos en un árbol siempre verde, símbolo de la resurrección, y ella tomó para sí misma la promesa de Génesis 3:15, de la mujer que iba a herir en la cabeza a la serpiente. Entonces, al tomar para sí esa promesa, justificó allí el hijo de su hijo. Entonces dijo que este Nimrod pues iba a dejar regalos, presentes, como dije anteriormente, y allí comenzó el culto de adoración del árbol. Este culto de adoración del árbol pasó de Egipto a Canaán, y en Canaán se utilizaba para sacrificar los hijos debajo del árbol. Ellos sacrificaban sus vástagos allí, los cananeos, y adoraban en los llamados lugares altos. Cuando uno lee todo el Antiguo Testamento, estas expresiones de lugares altos estaban realizados bajo árboles frondosos que se llamaban aceras, con S, aceras. Y entonces esas aceras eran adoradas por la gente. ¿Qué eran las aceras? Eran árboles frondosos. Entonces Dios estaba muy contristado y enojado pues contra su pueblo Israel. Por eso dice también en la Biblia que fornicando debajo de todo árbol frondoso. Y exacto, la fornicación no era una fornicación física, sino sexual. Era una sexual física, sino era espiritual. Espiritual. Era un engaño, era un adulterio. Por eso le decía fornicando con los dioses ajenos. Claro. Entonces, para Dios esto es tan grave, tan grave, tan grave, que lo compara con el adulterio y la fornicación material. Y después esto pasó a las tribus del norte, por la parte, digamos, de Rusia, y bajó por los países nórdicos, y allí como había pinos, entonces se impuso esta costumbre, ya para la Edad Media, de la adoración de los árboles. Y es muy triste ver en muchas iglesias cristianas evangélicas que para la fecha de Navidad, que no es tal, porque Jesús no nació el 25 de diciembre, esto es una cosa comprobada. Claro. Jesús no nació el 24 o el 25 de diciembre, tienen sus arbolitos de Navidad allí dentro. Bueno, sobre el pesebre, ese es del árbol de Navidad. Sobre el pesebre en la Biblia, ¿qué dice?
Absolutamente nada. El pesebre bueno, dice pero que nació. Jesús nació en un pesebre. Claro que nació en un pesebre, indudablemente. ¿Y los apóstoles hacían el pesebre luego? Los apóstoles no, de ninguna manera. No solamente que no lo hacían, sino fíjate bien que en el pesebre se comete el error de poner allí a los reyes, a los magos, perdón, que los llaman reyes magos. La Biblia no hace ninguna referencia a reyes, habla de magos solamente y no dice el número. ¿Verdad? Entonces, o sea, no eran tres, ni eran reyes. Exacto, ni eran reyes ni eran tres. Dice que vinieron unos magos. Y no eran magos de esos que hacen hechicería. No, astrónomos. Magos eran astrónomos. Cuidado con la palabra, no es astrólogos, sino astrónomos, expertos en la astronomía. Uh-huh. Y ellos venían siguiendo una estrella que la estrella le anunció exactamente el sitio donde vivía el Mesías, donde vivía Jesús, no donde nació. Porque esto fue como un año y pico después. Entonces llegaron y entraron en la casa donde estaba el niño, en la casa, no en el pesebre. Bueno, entonces la Biblia no dice nada de hacer pesebre ni de novenas. No, ni de novenas, ni de árboles, ni de Navidad. La Biblia no habla en absoluto. El descubrir la fecha de nacimiento de Cristo en la Biblia es algo realmente complejo. ¿Lo del Halloween también es algo perverso? Es algo muy perverso porque es diabólico. Eso sí es directamente diabólico. La fiesta de las brujas. Tenemos que recordar que las brujas las quemaban en la Edad Media porque mataban a la gente. Los brujos hoy en día tienen autoridad para seguir matando a la gente. Lo que pasa es que la sociedad no cree en eso. Por eso no los mata. Pero son personas que pueden hacer un daño tremendo a otra persona. Entonces, Carlos, hay muchas festividades pseudocristianas que la gente piensa que eso es cristianismo y que eso es adorar a Dios, pero son meramente festividades, religiosidad que tiene la sociedad en su cultura, pero que en ninguna parte la Biblia menciona que eso debe realizarse como tal. Indudablemente, todas esas son tradiciones humanas, como ya hemos dicho antes, pero fíjate qué cosa curiosa, cómo nos presenta el apóstol Pablo esta situación. Estoy leyendo en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Y el tema es contra las falsas enseñanzas. Dice así: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o respecto a día de fiesta o de nueva luna o de sábados, lo cual es sombra de las cosas venideras. Mas el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive del galardón, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en cosas que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no aferrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, sustentado y unido por medio de las articulaciones y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Si habéis muerto con Cristo a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no uses, ni comas, ni toques, según mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que están todas destinadas a ser consumidas con el uso? Tales cosas tienen en verdad cierta reputación de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo, y en una falsa humildad y en severo trato del cuerpo, sin valor alguno contra los apetitos de la carne. De manera que allí en la Biblia, Donizetti, encontramos simplemente un mandamiento, que es aquellas palabras gloriosas del Señor Jesucristo: acordaos de mí, que es la cena dominical. Esto es todo lo que la Iglesia tiene que hacer, aparte de cumplir con el mandamiento del santo bautismo, es obedecer a Dios en la cena dominical. El bautismo y la cena dominical, las únicas dos ordenanzas. Más nada. No nada hay más de fiestas, ni novenas, ni pesebres. Nada de eso. Son cosas inventadas por los hombres. Claro. Usted leyó Colosenses capítulo 2, versículos del 16 en adelante, ¿correcto? Así es, eso fueron la lectura. Y ahora, en Tiro al Blanco, el resumen de la pregunta y la respuesta de hoy. En el resumen, Carlos, hay muchas festividades hoy que se dicen ser cristianas, como la del arbolito de Navidad, el pesebre, el Halloween y muchas otras. ¿Cuáles exactamente son las que dice la Biblia que se deben celebrar? Las únicas dos festividades que se deben celebrar, por así decirlo, no celebrar, sino recordar, yo diría,
Una es un mandamiento que se hace una sola vez, que es la obediencia al mandamiento del bautismo, del santo bautismo en agua. Que no es una fiesta que se está celebrando. Es una fiesta, es obedecer a un mandamiento del Señor. Entonces hay una ordenanza allí. Una ordenanza. Y la otra es un recordatorio, que es la cena dominical, es partir el pan y compartir la copa con los hermanos en la congregación, y así anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Lo del arbolito, pesebre, Halloween y todas estas festividades Son no están en la Biblia. No están en la Biblia, tampoco está en la Biblia la fecha de nacimiento del Señor de manera directa. Los únicos cumpleaños que están en la Biblia son dos. Uno, el de Faraón, y el otro, el de Herodes. De manera que a buen entendedor, pocas palabras. Carlos, muchas gracias por esa respuesta. Un saludo cordial a todos los radioescuchas. Y a ustedes, amigos, gracias por la sintonía. Es el deseo de Dios y el mío, que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prosperan sus almas. Y hasta aquí, Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Un disparo seguro para una respuesta certera.